Buen día para todos. En esta sesión vamos a hablar acerca del sistema nervioso somático. Vamos a hablar en qué está implicado este sistema nervioso somático, qué lo caracteriza y cuál es ese órgano efector de este sistema nervioso somático. Entonces, recapitulando, ya digamos, se ha descrito de que el sistema nervioso entonces está dividido en dos grandes partes. Una parte es el sistema nervioso central, que ya hemos visto está digamos, protegido por hueso digamos, está formado por el encéfalo y la médula espinal. Y obviamente el encéfalo está subdividido a su vez en telencéfalo, diencéfalo, tallo cerebral y cerebelo. Por otra parte tenemos el sistema nervioso periférico, que está compuesto de receptores de nervios. Vamos a tener unos ganglios autonómicos y unos ganglios sensitivos. Y entonces este sistema nervioso periférico a su vez se divide en dos partes. Uno va a ser el sistema nervioso somático y otro va a ser el sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso somático entonces se corresponde con el movimiento voluntario, que está asociado principalmente a la regulación, digamos, o a la activación del músculo esquelético, mientras que el sistema nervioso autónomo es un movimiento involuntario, ¿sí? Y está asociado principalmente a las funciones viscerales, que pues digamos que tiene como estructura efectora el músculo liso y algunas glándulas. Entonces este sistema nervioso somático se caracteriza porque básicamente a través de él nosotros percibimos información del medio externo, ¿sí? También del medio interno, digamos, de nuestro propio cuerpo. Vamos a observar que este sistema nervioso somático transmite información sensada por órganos de los sentidos al sistema nervioso central, donde va a ser procesada. Entonces vamos a ver de que los sentidos se clasifican de dos formas diferentes, unos como sentidos generales, y esto hace referencia sobre todo a las sensaciones somáticas, como por ejemplo las de dolor, depresión, temperatura, propiocepción y tacto simple. Entonces pues hay receptores para cada una de estas, digamos, modalidades de estímulo, ¿sí? Hay receptores de dolor, receptores de presión, receptores de temperatura, eh, receptores para propiocepción o de propiocepción y de tacto simple. Por otra parte vamos a tener lo que se conocen como los sentidos especiales, en los cuales están incluidos el olfato, el gusto, la vista, la audición y el equilibrio. Entonces en esta sesión pues vamos a tratar principalmente digamos, los receptores relacionados con las sensaciones somáticas. Por otra parte, entonces, el sistema nervioso somático transmite órdenes, ¿cierto?, desde el sistema nervioso central hacia el músculo esquelético, ¿sí? Entonces, vamos a encontrar unas neuronas denominadas neuronas motoras que responden digamos, a estímulos que provienen del sistema nervioso central, ¿sí?, digamos del encéfalo, o puede provenir de un circuito reflejo, ¿sí?, como digamos en este caso. Entonces aquí vemos completo lo que es, por ejemplo, o lo que conforma el sistema nervioso somático. Vamos a observar aquí los receptores, una vía sensorial, aquí tenemos el ganglio sensitivo, ¿cierto? Aquí hay, digamos, paso de esa información hacia la parte central, que va a ser la médula espinal. Aquí encontramos una interneurona, aquí se realiza básicamente, digamos, una integración de esa señal, un procesamiento de esa señal, aunque muy básico, y se da una respuesta a través de esta neurona motora al músculo para que éste se contraiga. Entonces, iniciando, vamos a hablar un poco de las sensaciones y de los receptores somatosensoriales. Entonces, los receptores sensoriales están clasificados de diversas formas, uno por su estructura o por la estructura microscópica. Entonces vamos a tener que algunos son terminales nerviosas libres, hay otros que son terminales nerviosas encapsuladas, o son simplemente otro tipo de células que son especializadas en transducir la señal desde el estímulo original hacia un estímulo químico para que posteriormente sea nervioso, se transmita como un potencial de acción. Además de esto, vamos a observar que también se pueden clasificar de acuerdo a su localización y al estímulo que lo activa. Entonces vamos a tener esteroreceptores. Entonces en general ellos se ubican en la superficie de la piel, ¿sí?
van a brindar información acerca de estímulos externos que llegan a nosotros. Entonces tenemos, por ejemplo, los receptores de presión, vamos a tener receptores de dolor, la vista, el olfato, el gusto, los receptores de presión, de vibración, los receptores térmicos. Otros van a ser los interoreceptores, que generalmente están ubicados en las vísceras, ¿sí? Digamos en el interior de los vasos sanguíneos, y está más asociado con el sistema nervioso autónomo. Y por otra parte tenemos los propioceptores, ¿sí? Que básicamente nos dan información acerca de cómo están nuestros músculos, nuestros tendones, en qué posición podemos estar, cuál es la conformación en la cual estamos en un momento dado. Y otra forma de clasificar los sensores es de acuerdo al estímulo que son capaces de detectar. Entonces vamos a tener por una parte mecanorreceptores, entonces ellos detectan estímulos mecánicos. Vamos a tener termorreceptores que detectan entonces cambios en temperatura, los nociceptores que detectan estímulos que son nocivos para el cuerpo o dolorosos. Vamos a tener fotorreceptores, entonces ellos sensan entonces la luz, son capaces de sensar la luz. En este caso se encuentran principalmente en el ojo. Básicamente todos se encuentran en el ojo. Vamos a tener quimioreceptores que detectan sustancias químicas. Entonces, por ejemplo, el sentido del gusto y del olfato se basa en quimioreceptores. Y vamos a tener también osmoreceptores que van a sensar entonces digamos la presión osmótica o la concentración de solutos de los fluidos internos. Entonces, tanto los esteroreceptores como los propioceptores vienen a formar parte de los receptores del sistema nervioso somático, y los interoreceptores vienen a ser parte de los receptores sensoriales autonómicos. Entonces aquí vemos una representación de esos tipos de receptores. Aquí observamos uno, digamos una neurona sensitiva. Aquí observamos las terminales nerviosas que son libres y en la piel, y directamente ellas van a sensar los estímulos. Ahí, por ejemplo, allí pueden haber diferentes proteínas, canales o receptores, ¿sí? Que se deforman ante, por ejemplo, sensaciones de dolor o sensaciones, digamos, de temperatura. Aquí lo que sucede entonces es que se genera un potencial, digamos, hay un potencial generalmente graduado que depende de ese estímulo, y que posteriormente entonces, dependiendo de si supera un umbral, se produce un potencial de acción y es transmitido entonces hacia otra neurona o hacia el sistema nervioso central. El otro tipo entonces son los sensores que están encapsulados. Entonces en general estos se corresponden con sensores para presión, ¿sí? El estímulo es cambios en presión. Entonces estos cambios en presión es un mecanorreceptor. Entonces favorece la generación de un potencial graduado en esa terminal nerviosa, y si supera un umbral entonces se produce potencial de acción. Y hay unos casos más específicos, ¿sí? En los cuales la célula receptora, ¿sí? Es una célula especializada, por ejemplo los receptores de gusto, ¿sí? Entonces son células epiteliales especializadas que transducen esa señal, en este caso química, en una señal, digamos, eléctrica mediada por un neurotransmisor, que va entonces a permitir la despolarización de esa digamos, dendrita, para transmitir la información hacia el sistema nervioso central. Entonces en la sensación somática pues vamos a tener diferentes tipos de receptores. Entonces vamos a encontrar, digamos que hay unos receptores táctiles, vamos a tener termorreceptores, se encuentran también unos receptores de dolor y también los propioceptores. O también se denominan en algunos casos propioreceptores, pero son propioceptores. Dentro de los receptores táctiles entonces tenemos los corpúsculos de Meissner, que también se denominan corpúsculos de tacto. Entonces generalmente responde al tacto, a presión, a vibraciones lentas, y tiene, digamos, una característica de adaptación rápida, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que deja de transmitir información aun cuando el estímulo está allí, pues cuando el estímulo es sostenido.
Vamos a tener los plexos de los folículos pilosos o receptores en los folículos pilosos, generalmente al tacto, responden al tacto, tienen una velocidad de adaptación rápida. Vamos a tener los discos de Merkel, que son también táctiles, que son mecanorreceptores cutáneos tipo 1. Entonces ellos son terminaciones nerviosas libres, ¿sí? Eh, Responden al tacto y presión y tienen una velocidad de adaptación lenta. Los corpúsculos de Ruffini, que básicamente son mecanorreceptores cutáneos tipo 2, que son básicamente dendritas rodeadas por una cápsula alargada. Entonces ellas responden a estiramiento de la piel y la velocidad de adaptación es lenta. Vamos a tener por otra parte los corpúsculos de Pacini, ¿cierto? Que responden a vibración, vibraciones rápidas y a presión, y la velocidad de adaptación es rápida. Y tenemos por otra parte receptores de prurito y cosquilleo, ¿sí? Entonces en este caso son terminaciones nerviosas libres y son de adaptación lenta, algunos de adaptación lenta, otros de adaptación rápida, y pues responden al prurito y al cosquilleo. En el caso de los termorreceptores, tenemos termorreceptores tanto para calor como para frío de forma independiente, ¿sí? Responden a cualquiera de los dos estímulos y pues puede ser inicialmente rápida la adaptación, pero también puede ser lenta en un momento dado, dependiendo del estímulo. Vamos a tener nociceptores, en general son terminaciones libres, ellas responden a estímulos dolorosos y la velocidad de adaptación es lenta. Por otra parte tenemos los propioceptores, entonces el uso muscular, por ejemplo, generalmente son terminaciones nerviosas libres. En este caso, ella sensa la longitud muscular y la velocidad de adaptación es lenta. Tenemos los órganos tendinosos, en general son fibras de colágeno y terminaciones nerviosas libres, digamos, que están rodeadas por una cápsula. Ellas sensan la tensión muscular, son de velocidad, digamos, de adaptación lenta. Y por otra parte, los receptores sinestésicos en las articulaciones, en este caso pues pueden ser corpúsculos de Pacini, de Ruffini, órgano tendinoso, ¿cierto? Y ellos generalmente sensan, digamos, la posición de las articulaciones y es de velocidad de adaptación rápida, ¿sí? Entonces, bueno, esos son los tipos de receptores que podemos encontrar, digamos, en la sensación somática, que hacen parte de este sistema nervioso somático. Entonces, en general, vamos a observar, me voy a volver un momento, estos receptores táctiles, termorreceptores, receptores de dolor, en general los podemos encontrar en la piel. Entonces aquí observamos los diferentes tipos de receptores, digamos las terminaciones nerviosas libres que pueden sensar dolor, ¿sí? El prurito, digamos el calor y el frío y el calor. Vamos a tener los receptores de folículo piloso, ¿sí? Sensando el movimiento de los vellos en la piel. Vamos a tener los mecanorreceptores tipo 1, ¿sí? Que hemos mencionado anteriormente. Generalmente sensan, digamos, el tacto fino y la presión. Vamos a tener los corpúsculos de Meissner, que sensan el tacto fino también, presión y vibraciones bajas. Vamos a tener los mecanorreceptores cutáneos tipo 2, que generalmente, digamos, son discos, ¿sí? Tenemos acá los corpúsculos de Ruffini, que sensan el tacto, digamos, no fino, ¿cierto? El estiramiento de la piel. Y vamos a tener por otra parte, digamos, los corpúsculos de Pacini, que sensan, digamos, la presión y las vibraciones rápidas. Entonces, todos estos se ubican básicamente en la piel. Los propioceptores, por otra parte, entonces se ubican generalmente en el músculo. Aquí tenemos el uso muscular. Entonces son de terminaciones nerviosas libres que están asociadas a unas fibras musculares especializadas que van a dar información sobre el nivel de estiramiento del mismo músculo. Y en el caso del órgano tendinoso, entonces tenemos que son terminaciones acá que pueden estar encapsuladas y que dan información acerca del grado de estiramiento o el grado de tensión que está realizando ese músculo. ¿Sí? El grado de tensión y este es el grado de estiramiento. Esto que tenemos aquí, el grado de estiramiento y este es el grado de tensión que tiene el músculo. Entonces, para hablar del sistema nervioso somático, pues vamos a hablar
un poco acerca de unas áreas cerebrales de importancia en este contexto, que son el área sensorial primaria y el área motoria primaria. Entonces, sabemos que el cerebro se ha dividido en diferentes lóbulos. Acá tenemos el lóbulo frontal, esta región. Vamos a tener el lóbulo parietal, que sería esta región. Vamos a tener el lóbulo occipital y el lóbulo temporal. Y en la parte interna, oculto, entonces vamos a tener la ínsula. Bueno, además tenemos también el cerebelo. Entonces, lo que se ha descrito es que, digamos, en este, digamos, lóbulo frontal, ¿sí?, en el giro precentral, vamos a encontrar un área que es de importancia en este contexto. Lo mismo sucede en el caso, en el lóbulo parietal, sobre todo en el giro postcentral. ¿Cuáles son estas áreas? Entonces, estas áreas son el área motora primaria, ¿cierto?, ubicada entonces en el lóbulo frontal, sería esta que tenemos acá, y vamos a tener el área somatosensorial primaria, ¿sí? Digamos, en el contexto de este sistema en este sistema nervioso somático. Entonces, ¿qué vamos a tener allí? Resulta que en esas áreas, pues hay una representación somatotópica del cuerpo humano, tanto a nivel sensorial, digamos en este caso, a nivel sensorial, como a nivel motora, ¿sí? A esto se le denomina el homúnculo sensorial, a esto se le denomina el homúnculo motor, y vamos a observar entonces que en general hacia digamos en la fisura interhemisférica están representados los pies, de ahí digamos yendo hacia la zona lateral, entonces comienza a representarse en las piernas, el tronco, los brazos, la mano tiene una gran representación sensorial. Vamos a observar aquí también la representación de la cara, con un énfasis en los labios. Y cuando miramos la corteza motora, ¿sí?, entonces que ya habíamos visto que estaba en el giro precentral, entonces hay una representación similar, ¿sí?, donde inicia con los pies, sobre todo hacia la fisura interhemisférica, pasando por las piernas, el tronco, teniendo una gran representación en las manos, sobre todo para movimientos finos, y también teniendo una representación bastante amplia en la región oral. Entonces vamos a observar que la información sensorial, digamos somatosensorial, generalmente llega a esta región. Se da el procesamiento obviamente de esa información sensorial en diferentes partes del cerebro, obviamente involucra otras regiones del cerebro, y se va a dar una orden que va a partir desde la corteza motora, va a pasar por otros núcleos hasta que llega finalmente al músculo efector. Para esta función entonces también cabe señalar que hay unas estructuras internas, ¿sí?, estructuras cerebrales internas. Entonces aquí vamos a tener los núcleos basales, como por ejemplo el núcleo caudado, vamos a tener el putamen y el globo pálido, bastante importante. Hay otro tipo de estructuras como el tálamo, que funciona como relevo de información, ¿sí?, a nivel cerebral. Es bastante importante esta estructura, sobre todo en la cuestión motora. Entonces, ¿cómo son esas vías de la sensación somática? Para hablar de las vías de la sensación somática, entonces debemos primero, digamos, entrar en contexto en cuanto a la anatomía de la médula espinal, ¿sí? Entonces esa médula espinal, similar a lo que sucedía con el encéfalo, también está protegida por una membrana meninges que se divide en la pía madre, en la aracnoides y en la dura madre, ¿sí? Pues aquí las observamos. Vamos a tener aquí entonces la membrana meninges, la pía madre, que es la membrana más interna, la aracnoides y la dura madre. Vamos a observar entonces que esa médula espinal, ¿sí?, como vemos, tiene unos espacios, ¿cierto?, un espacio también subaracnoideo por donde circula el líquido cefalorraquídeo. Vamos a tener que a partir de esa médula espinal se desprenden unos nervios. Vamos a encontrar que entonces esos nervios pues contienen, digamos, unas raíces, que se denominan raíces ventrales o raíces dorsales. Entonces, observando aquí, esto sería, digamos,
eh, una raíz, eso sería ventral, una raíz dorsal. Vamos a ver mejor en este esquema. Hay raíces ventrales, raíces dorsales, entonces tendríamos esto en esta región. Aquí, ¿qué podemos observar entonces en esta médula? Entonces en esta médula vamos a observar que, como hemos mencionado anteriormente, hay una región que se corresponde con la sustancia gris, donde están los somas neuronales, que sería todo esto, forma una especie de H o forma una especie de mariposa, tiene una forma de mariposa, y lo que está rodeando esa sustancia gris, pues va a ser la sustancia blanca, que son básicamente los axones de, digamos, de diferentes neuronas, pues que están mielinizados. Entonces en esta sustancia gris nosotros vamos a encontrar unos cuernos, digamos en este caso laterales, vamos a encontrar unos cuernos, ¿cierto? O asta anterior, ¿sí? El asta anterior o un asta posterior. En general lo que se ha descrito es que digamos, por la región anterior, ¿sí? Salen los nervios motores y por la parte posterior llegan los nervios sensoriales. Entonces en la sustancia blanca, ¿sí? Digamos, nosotros vamos a observar unos tractos. ¿Qué son los tractos? Entonces son conjuntos de axones que transmiten información desde o hacia el cerebro. Digamos que este es el homólogo de los nervios, pero a nivel del sistema nervioso central. Entonces es un conjunto de axones, ¿sí? Que van a transmitir información. Entonces vamos a observar que hay unas vías motoras que se denominan descendentes, pues obviamente eh, digamos, transportan información desde la corteza motora por estos tractos hacia el músculo, digamos, efector, ¿sí? Obviamente, digamos, estos tractos van y hacen sinapsis con alguna neurona, una motoneurona, acá, hace sinapsis con alguna motoneurona y ella envía su axón por digamos, por la raíz ventral. Además de esto, vamos a tener unas vías sensoriales ascendentes, van a llevar información hacia la corteza sensorial. Entonces, digamos, aquí tenemos un receptor, el receptor envía la información hacia la médula espinal, obviamente aquí estaría el cuerpo de esa neurona en el ganglio sensorial, y posteriormente entonces la información se va a enviar por esas vías ascendentes, esos tractos sensoriales. Vamos a observar entonces que esos tractos, tenemos unos tractos corticoespinales laterales, como por ejemplo este, un rubro espinal, un tracto reticuloespinal lateral, vamos a tener los tractos vestibuloespinales, en el caso de las vías motoras y en el caso de las vías sensoriales, entonces vamos a tener básicamente la columna posterior, que está compuesto del fascículo gracilis y el fascículo cuneatus, vamos a tener digamos, un tracto espinocerebelar posterior y un tracto espinocerebelar anterior. ¿Listo? Entonces esto es región anterior, región posterior y vamos a tener el tracto espinotalámico. Entonces en general los tractos que están en la médula espinal llevando información hacia la corteza sensorial, en este caso por las vías ascendentes, o desde la corteza motora en las vías descendentes. Entonces desde esa médula espinal se desprenden una serie de nervios que se denominan los nervios espinales. En general en la médula espinal se encuentran entonces los somas de esas neuronas, ¿sí? Cuando hablamos de motoneuronas, aunque vamos a encontrar también unos ganglios allí muy juntos a esa médula espinal que serán los ganglios sensoriales, y desde allí entonces se proyectan los axones a las diferentes partes del cuerpo. En general lo que se ha descrito es que hay, bueno, miremos aquí, hay, digamos, 8, ¿sí? Digamos, nervios cervicales, van a ver, esto sería 12 nervios torácicos, hay 5 nervios lumbares y 5 nervios sacros, junto con un par de nervios coxígeos, ¿sí? Cuando hablamos de 5, entonces esos son 8 pares, 12 pares, 5 pares, 5 pares y un par.
Estos van a inervar las diferentes partes del cuerpo llevando información, eh, digamos, en el caso de los nervios espinales, tanto motora como información sensorial. Entonces son básicamente, digamos, nervios mixtos. ¿Qué vamos a tener entonces en los nervios? Entonces, como lo mencioné, entonces ellos están transmitiendo información tanto sensorial como motora, por eso se llaman nervios mixtos. Y el nervio entonces, digamos, está compuesto de la siguiente forma. Este es el nervio espinal completo que se divide en unos fascículos. Cada fascículo entonces está delimitado de otro por un perineuro, ¿sí? Y en el interior de ese perineuro entonces vamos a encontrar los diferentes axones, que pueden estar mielinizados o no, delimitados de otros por el endoneuro, ¿sí? Obviamente el nervio como tal, el nervio completo, pues está básicamente rodeado por una membrana que va a ser el epineuro, y pues esto, digamos, tiene como una distribución similar a lo que se observa en el músculo esquelético, ¿sí? Obviamente aquí también vamos a observar vasos sanguíneos que van a estar pues, irrigando las células que componen ese nervio. Por ejemplo, aquí en esta imagen histológica, sí, observamos esos vasos sanguíneos que van a irrigar dichas estructuras. Entonces, ¿cómo son las vías de transmisión de información hacia el cerebro? Entonces, ya observamos de que hay unos tractos ascendentes que llevan información sensorial, pero pues hay diferentes tipos de tractos y pues hay varias vías en las cuales esa información sensorial se puede enviar hacia el encéfalo, ¿sí? Entonces aquí tenemos entonces los receptores que van a enviar esa información sensorial. Sus somas se van a encontrar en el ganglio sensorial, sobre todo en la raíz dorsal. Están en la raíz dorsal, entran por la raíz dorsal, y las neuronas motoras entonces están en el asta anterior y salen por la raíz ventral hacia el músculo. Entonces las vías sensoriales somáticas en general, digamos, se han dividido en tres. Una es la vía del lemnisco medio, en que no vamos a entrar en detalle en estas vías. Lo que sí debemos tener en cuenta siempre es que digamos, estas vías sensoriales se cruzan, en este caso a nivel de médula espinal, ¿sí? Se cruza, o sea que el hemisferio, en este caso izquierdo, va a recibir información del lado derecho del cuerpo debido a que estas fibras sensoriales se van a cruzar. Entonces, cuando dice el lemnisco medio, simplemente porque pasa por una estructura que se llama el lemnisco medio. Vamos a tener otra vía que se denomina la vía espinotalámica. En este caso, el cruce de esas fibras se realiza a nivel de digamos, de la médula espinal. Entonces, de nuevo aquí la corteza somatosensorial, como izquierda, va a recibir información del lado derecho del cuerpo, ¿sí? En este caso, entonces, las fibras también cruzan esa información a nivel de la espina, digamos, de la espina dorsal. Y la otra es la vía trigeminotalámica. En general esto es para, digamos, información, digamos, que se transmite o se sensa desde la cara, principalmente. Entonces, igual vamos a tener unos ganglios sensoriales. Entonces, y lo mismo, ¿no? Entonces, a nivel del puente, por ejemplo, una parte de esa información se puede simplemente llevar al hemisferio contralateral, el hemisferio izquierdo, lado derecho. Aquí se cruza la información hacia el lado contrario, aunque hay algunas aferencias sensoriales que simplemente van a un nivel inferior, en este caso a la médula, para realizar ese cruce, ¿sí? Pero de todas formas llevan la información hacia la corteza sensorial contralateral. Entonces ya con esto vamos a hablar acerca del arco reflejo. Entonces, ¿qué es el arco reflejo? Entonces el arco reflejo es una secuencia rápida, involuntaria, no planeada y predecible de acciones o eventos, ¿cierto?, que va a ocurrir en respuesta a unos estímulos ambientales o ciertos estímulos fisiológicos. Entonces, en este caso, algún receptor se va a activar, este va a enviar información
sea la médula, en la cual se va a estimular una motoneurona y la motoneurona estimula al músculo para que éste entonces se contraiga, ¿sí? Para que éste se contraiga o pues, realice una respuesta. Entonces aquí vemos básicamente ese arco reflejo es la unidad básica, ¿cierto?, de la actividad refleja y está compuesto por un sensor, un órgano de los sentidos, una neurona aferente, o sea, una neurona sensorial. Vamos a tener una sinapsis, ¿sí?, donde se realiza un procesamiento mínimo de esa información. Puede ser un potencial posináptico excitatorio o posináptico inhibitorio. Luego vamos a tener una neurona eferente, que sería la neurona motora, y el órgano efector, que sería el músculo. Entonces, en general, digamos, en el sensor vamos a tener un potencial graduado, posteriormente se generan potenciales de acción, para generar de nuevo un potencial graduado en la sinapsis, ¿sí?, que está a nivel del sistema nervioso central, que va a desencadenar otros potenciales de acción en esa motoneurona para generar un potencial de placa terminal que es graduado y finalmente potenciales de acción en la célula del músculo esquelético. Estos arcos reflejos pueden ser por una parte monosinápticos o por otra parte pueden ser polisinápticos. Cuando habla de monosinápticos obviamente hace referencia a que hay una única sinapsis en ese arco reflejo entre las neuronas aferentes y eferentes. Cuando hablamos del polisináptico, entonces en este caso hay dos o más sinapsis entre las neuronas aferentes y eferentes. En general pues van a haber unas interneuronas allí. Bueno, hay presencia de interneuronas que permiten entonces la formación de más sinapsis. Cuestión importante que ya mencionamos, entonces la actividad refleja es estereotipada, ¿sí?, tanto en términos de estímulo como de respuesta. ¿Eso qué quiere decir? Que ante un mismo estímulo siempre se iría a dar, en teoría, la misma respuesta, ¿sí? Aunque se da esto, digamos, también se puede dar de que esas respuestas reflejas puedan ser modificadas con la experiencia. Entonces, un primer tipo de reflejo, ¿sí?, o de circuito reflejo va a ser el reflejo de estiramiento. Entonces, este reflejo básicamente es un reflejo monosináptico. Ya vamos a ver por qué. Sobre todo en el músculo agonista, ya que en el músculo antagonista viene a ser un reflejo polisináptico, ¿sí? Entonces, observemos acá. Vamos a mirar qué pasa con este músculo, ¿cierto? Entonces este es el extensor, el músculo extensor. Vamos a observar que el músculo aquí termina en su tendón y aquí está la patela. Entonces cuando se golpea con el martillo en la patela, se produce un estiramiento del músculo que activa el uso muscular o estos receptores, ¿sí? Entonces la información sensorial se envía por a través de esta neurona sensorial que tiene su soma en el ganglio sensorial que entra por la raíz dorsal y hace sinapsis o estimula directamente a la motoneurona alfa que está inervando al músculo, digamos, el músculo agonista, ¿sí?, en este caso al mismo músculo. Entonces lo que hace es estimular el músculo se contrae y por tanto la pierna, digamos, se levanta, ¿sí?, el músculo se contrae, esto es el extensor de las piernas. ¿Qué sucede en el caso del reflejo polisináptico? Entonces el mismo sensor, ¿cierto?, digamos, lleva información hacia la parte central, hacia la médula espinal, y él hace sinapsis entonces con una interneurona. Esta interneurona es básicamente inhibitoria. Entonces esta interneurona hace sinapsis con la motoneurona que va a inervar al músculo antagonista, ¿sí? Entonces, como es inhibitoria, entonces ella no se va a activar, por tanto, si no hay un potencial de acción hacia ese músculo, pues el músculo va a estar relajado, ¿sí? El músculo va a estar relajado y eso permite entonces el movimiento de la pierna en esta dirección. Entonces acá vemos solamente una sinapsis, mientras que en el de la músculo antagonista vemos dos sinapsis, por eso es polisináptico de la músculo antagonista y monosináptico el de el músculo agonista. A esto que tenemos acá se le denomina una inervación recíproca, ¿sí?, ya que un mismo
en una misma entrada sensorial está inervando dos motoneuronas diferentes que van a tener efectos diferentes. Por otra parte, vamos a tener el reflejo tendinoso. Entonces, vamos a observar que en los tendones están esas estructuras capsuladas que van a censar el nivel de tensión que está realizando el músculo. ¿Qué pasa en este caso? Entonces, cuando el nivel de tensión es muy alto en el músculo, entonces el receptor se activa y envía la información sensorial hacia, digamos, la médula espinal. ¿Qué va a suceder acá? Entonces aquí lo que sucede es que esto generalmente es un, digamos, reflejo polisináptico, ¿no? Entonces va a haber activación de unas interneuronas. La primera interneurona entonces lo que va a hacer es una interneurona inhibitoria, entonces lo que hace es inhibir la motoneurona del músculo, digamos, agonista, ¿sí? O en este caso del músculo extensor, lo va a inhibir para evitar que se siga incrementando la tensión en él y pueda haber daño. ¿Listo? Entonces se inhibe el músculo, digamos, agonista, y por otra parte, entonces mediante otra interneurona, en este caso excitatoria, va a estimular la motoneurona del músculo antagonista. Entonces, en este caso, lo que va a hacer digamos, la pierna, completamente el movimiento que se va a ejercer es que cuando se está realizando demasiada tensión en este músculo, o sea, tratando, por ejemplo, de levantar un peso en este sentido, entonces se relaja el músculo y el músculo flexor se contrae realizando este movimiento, ¿sí? Esto para evitar entonces que esa tensión se siga incrementando allí en ese músculo. Entonces, este causa relajación en el músculo ipsilateral para evitar daños en el tendón o en el mismo músculo. Este tiene una característica, es que es menos sensible que el reflejo de estiramiento, ¿sí? Pero hay una cuestión acá, y es que si el nivel de tensión que se desarrolla en el músculo es muy alta, entonces puede de una u otra forma opacar ese reflejo de estiramiento, y también va a haber una inervación recíproca, ¿sí? Aquí hay inervación recíproca, se están inervando dos músculos al mismo tiempo a partir de una misma entrada sensorial. Además de este, vamos a tener el reflejo de retirada. Entonces el reflejo de retirada generalmente se desencadena ante estímulos dolorosos, ¿sí? Entonces supongamos que aquí se tropieza con algún objeto punzante, entonces el reflejo de retirada pues lo que hace es buscar alejar el pie de la fuente de dolor. ¿Cómo funciona esto? Entonces la neurona sensorial envía la información hacia la médula espinal, aquí mediante una interneurona, entonces activa, en este caso, a los músculos flexores de la pierna, ¿sí? Entonces esta motoneurona inerva los músculos flexores entonces se van a activar y ellos van a permitir este movimiento para alejar el pie del estímulo doloroso. Obviamente van a haber unas interneuronas que van a ir hacia otros niveles en esa misma médula espinal para inervar todos esos músculos flexores. Cuando se da este reflejo de retirada, al mismo tiempo se da lo que se conoce como el reflejo del extensor cruzado, o sea, la otra pierna también va a sufrir un reflejo, ¿sí? Va a responder ante ese mismo estímulo doloroso. ¿Qué es lo que sucede acá? Entonces, esta parte que tenemos acá fue lo que explicamos anteriormente. Es el reflejo de retirada, perdón, es este mismo que tenemos acá, pero a la vez que se da ese reflejo de retirada, digamos en este caso el músculo flexor se activa, ¿sí? Esto es reflejo del flexor ipsilateral. En el caso de la otra pierna, el extensor es el que se activa. Entonces, mediante cruce de información, ¿sí? Hacia el lado contralateral, se activan las motoneuronas de ese músculo extensor de la pierna contraria para permitir entonces que cuando esta pierna
se flexa, pues la otra se extiende y no, pues, digamos, no caerse al suelo o no perder el equilibrio. ¿Sí? Entonces esa misma información que se cruza, pues va a pasar a otros niveles de la médula espinal para activar todas las motoneuronas de estos grupos, de esos músculos extensores. Bueno, entonces resulta que en esa médula espinal, como es el lugar por donde están pasando gran cantidad de tractos que llevan información, ya sea sensorial o motora, entonces, pues un daño en ella pues puede repercutir fuertemente en la actividad motora de una persona. ¿Sí? Entonces hay unas regiones de daños más comunes en esa médula espinal. Vamos a tener la región cervical, esta región, la región torácica, vamos por acá. Vamos a tener la región lumbar alta, sería está por acá. En general lo que se tiene es que cuando hay un problema en alguna de esas regiones, por ejemplo en la región cervical, generalmente se desencadena la cuadriplejía. Cuando hay daños, por ejemplo, a nivel de la región torácica, ¿sí? Entonces, sobre todo baja, se presenta lo que es diplejía, ¿sí? O paraplejía. Eh, Cuando hay problemas en la región lumbar alta, puede presentarse también diplejía, ¿sí? Entonces, dependiendo del lugar donde haya el daño en la médula espinal, se pueden dar algunas de estas condiciones. En este caso, cuadriplejía. Vamos a tener en este caso, digamos, paraplejía, ¿sí? En este caso puede haber monoplejía o en algunos otros casos puede haber la hemiplejía que afecta un lado del cuerpo. Además de los circuitos que vimos anteriormente, también hay uno un poco más complejos que van a ser los generadores centrales de patrones. Y estos pues generadores centrales de patrones generalmente tienen un programa motor que van a básicamente dar una serie de órdenes, ¿cierto? Digamos, realmente a músculos, ¿sí? Que esa serie de órdenes son estructuradas y pues básicamente, eh, digamos, estructuradas y predeterminadas que van a permitir la realización de un movimiento repetitivo, ¿sí? Por ejemplo, eh, generadores centrales de patrones los tenemos para correr, ¿cierto? Para caminar, para el proceso de deglución, para el proceso de tiritar y en el proceso de respiración. En todos esos hay unos circuitos un poco más complejos que van a permitir esos, digamos, movimientos que son estereotipados, que pueden ser rítmicos en un momento dado. Entonces, en ese generador central de patrones, pues es básicamente una red neuronal, ¿sí? Que va a permitir en el caso del caminar que los extensores se muevan en un momento dado respecto a los flexores y luego se intercale esta actividad. Esto se ha estudiado, por ejemplo, en gatos, ¿sí? Cómo los gatos pueden tener diferentes patrones de movimiento, por ejemplo, cuando están de caminata. Entonces, los patrones de movimiento, aquí tenemos la extremidad, digamos, trasera izquierda, la extremidad delantera izquierda, la extremidad trasera derecha y delantera derecha. Ellos lo mueven con un patrón determinado, esas extremidades. Aquí tenemos el pie levantado, aquí el pie apoyado, cómo va intercalando entonces esos pies en ese proceso cíclico y que es básicamente, digamos, repetitivo, ¿sí? Y que básicamente es reflejo. ¿Qué pasa con esos circuitos? Entonces, en estos circuitos generadores centrales de patrones puede ser modificada su actividad. Entonces, en el caso del trote, esa actividad de ese circuito puede variar, digamos, en este caso, mostrando un perfil diferente de movimientos de las extremidades, eh, cuando por ejemplo sea el trote, cuando va corriendo a un ritmo lento o cuando va corriendo a la máxima velocidad. Entonces, ese generador central de patrones puede modificar su actividad dependiendo de las necesidades, pues, del animal. Entonces, aquí observamos lo que sucede, por ejemplo, en una misma pierna, digamos, ese es un circuito para una pierna, en este caso controlando la actividad del músculo
flexor. Estas son motoneuronas flexoras cuando disparan. Entonces aquí estos disparos se corresponderían con la actividad del músculo flexor. Y aquí tendríamos en ese momento motoneuronas extensoras que dispararían, ¿sí? Digamos, en un momento diferente. Entonces, cuando el flexor está activado, el extensor va a estar inactivo o relajado. Cuando el extensor está activo, el flexor está relajado. Entonces, básicamente, cada extremidad del cuerpo tiene su propio circuito neuronal generador de patrones que va a permitir controlar los diferentes tipos de músculos, ¿sí? Digamos que aún inmovilizando una pierna, se ha descrito que aún inmovilizando una pierna, la otra se moverá sola. Bueno, entonces se debe tener en cuenta algo a pesar de esos generadores centrales de patrones, y es que a pesar de que ellos pueden funcionar de forma independiente, ¿sí? Pues estos son susceptibles de modulación por parte del sistema nervioso central. Y como lo mostramos en el ejemplo del gato, el generador central de patrones modifica su actividad dependiendo de los requerimientos, digamos, de desplazamiento del animal, ¿sí? Entonces, en este caso, por ejemplo, del pasar de una caminata a trotar, pues hay una modulación por parte de ese sistema nervioso central a esas motoneuronas que hacen parte de un circuito generador de patrones, y de pasar del trote al correr, pues va a haber también modulación. Eso se puede ver, digamos hay videos donde se muestra, por ejemplo, que el reflejo de la caminata está presente incluso desde el momento de nacer. Este es digamos, un niño, un bebé de 2 días de nacido, y cuando, por ejemplo, tiene sensación en la planta de los pies, sobre todo en el talón, comienza el reflejo motor, el circuito, el generador central de patrones se activa y comienza a dar pasos como una persona normal. Obviamente aquí digamos el sentido del equilibrio no está todavía desarrollado, ese sí demora más tiempo, por ende no puede caminar. Y en este caso se tiene un gato descerebrado. Si el gato está descerebrado, por tanto no hay comunicación entre la parte central con la médula espinal. Y lo que sucede aquí es que el gato cambia su patrón de movimiento de las extremidades dependiendo de la velocidad a la cual esté, digamos, la banda, en este caso esta banda caminadora. Digamos, lo pueden buscar en YouTube para que observen qué es lo que sucede. Bueno, entonces, por otra parte, vamos a hablar de las vías somáticas motoras. Entonces, en general, las neuronas motoras o motoneuronas, vamos a observar de que ellas son la vía, digamos, de interacción o el puente de comunicación entre el cerebro y el músculo esquelético, ¿sí? Hay dos tipos de motoneuronas, entonces vamos a tener unas motoneuronas que se denominan motoneuronas bajas, y vamos a tener otras motoneuronas que se denominan las motoneuronas altas o neuronas motoras altas, ¿sí? Entonces vamos a observar que ellas están sobre todo a nivel del encéfalo, por ejemplo, el tallo cerebral, vamos a tener en la corteza motora, ¿sí? Las neuronas motoras altas. ¿Y qué vamos a tener aquí? Entonces las neuronas motoras bajas son las que componen los arcos reflejos. Entonces aquí es donde está el arco reflejo. Y las neuronas motoras altas, entonces, hacen sinapsis con estas neuronas motoras bajas para modular esa actividad refleja y por tanto de los músculos esqueléticos. Entonces, en general, estas neuronas motoras altas se encuentran en la corteza, en los núcleos, ¿cierto? Basales, por ejemplo, en el encéfalo, y pues se comunican con esas neuronas motoras bajas. Entonces, las vías somáticas motoras, digamos, también de forma muy general, hay tres descritos: una vía corticoespinal, digamos lateral, y una vía corticoespinal anterior. Entonces aquí vamos a tener en cuenta que la información motora también se cruza, ¿sí? En este caso en médula, en la vía corticoespinal lateral se cruza a nivel de la médula oblonga, mientras que a nivel de la vía corticoespinal anterior, ella se cruza ya a nivel de la médula espinal, ¿sí?
a nivel de la médula espinal. Entonces, en este caso, el hemisferio derecho va a controlar la parte izquierda, ¿sí? Suponiendo que esto representa una persona que nos está mirando de frente, entonces este sería el hemisferio derecho controlando la parte izquierda del cuerpo, enviando información motora a la parte izquierda del cuerpo. Aquí sucede lo mismo, el hemisferio derecho, suponiendo una persona mirándonos de frente, controlando los movimientos de la parte izquierda. Una tercera vía descrita entonces va a ser la vía corticobulbar. Entonces en este caso, digamos, es información que se va a enviar sobre todo a músculos de la cara. Entonces, digamos que hay información que se puede cruzar, como en este caso, ¿sí? Y hay otra que se envía por la misma, digamos, por la misma vía ipsilateral, ¿sí? Digamos, hacia el mismo lado. Bueno, en todo caso aquí la información se cruza, parte de la información, observar eso, sobre todo hacia el nervio, a través del nervio facial o el nervio hipogloso. Vamos a observar acá. Y vamos a hablar ahora entonces acerca del cerebelo. Entonces, el cerebelo es una estructura supremamente importante a nivel motor, ya que digamos, el cerebelo es responsable o está implicado en el mantenimiento de la postura, ¿cierto? En el mantenimiento del balance y equilibrio. Está muy implicado digamos, en el aprendizaje de movimientos que requieren cierto grado de habilidad, como por ejemplo jugar golf. Está implicado en el hablar, o sea, movimientos coordinados. En ese tipo de movimientos está implicado el cerebelo. De hecho, se ha descrito, por ejemplo, que las aves tienen, digamos, proporcionalmente el cerebelo más grande en el encéfalo, debido a que ellos deben, digamos, en sus eventos de vuelo para coordinar visión con movimiento, eso pues, y en vuelos a alta velocidad, pues requieren muchísima coordinación. Por este motivo ese cerebelo es relativamente grande. ¿Qué actividades realiza entonces el cerebelo? El cerebelo está implicado primero en la monitorización de la intención del movimiento. Entonces, eh, cuando se desea realizar cierto tipo de movimiento, entonces va también a monitorizar el movimiento actual y va a empezar a comparar esas señales de la intención del movimiento con el movimiento actual para posteriormente enviar una información correctiva que permita la ejecución de dicho movimiento. Supongamos que vamos trotando y alguien nos empuja, entonces en ese momento, digamos, la intención del movimiento es seguir trotando, pero la posición actual del cuerpo, por ejemplo, es a caerse, entonces se da una serie de movimientos para evitar la caída y seguir con el trote. Entonces, como resumen, ¿qué vamos a tener? Entonces vamos a tener, como resumen, entonces que el sistema nervioso somático pues tiene unos componentes que son, por una parte, las neuronas sensoriales, las neuronas motoras. Entonces las neuronas sensoriales envían información sensorial hacia el sistema nervioso, en este caso central, ¿cierto? Allí se procesa esa información y posteriormente, entonces, dependiendo de esa información sensorial, se va a dar una respuesta motora, ¿sí? Acorde a esa información sensorial. Cabe resaltar aquí de que el sistema nervioso somático está relacionado con una actividad consciente y voluntaria, y cuyo efector va a ser el músculo esquelético exclusivamente. Entonces, con eso terminamos esta sesión. Muchas gracias.